con nuestros dos ponentes de Colombia, William Ordóñez y Carlos Mario García. Primero va a presentar William Ordóñez. William es candidato a magíster en Derecho Médico en la Universidad del Externado de Colombia, abogado y profesor de la Universidad del Cauca, miembro activo del Grupo de Investigación en Ética, Filosofía, Política y Filosofía del Derecho de esa misma casa de estudio. Además, dicta clases de Derecho Constitucional en la Fundación Universitaria de Popayán, en donde además es el director del Semillero de Investigación en Derecho Médico. Es abogado litigante en responsabilidad médica, civil y del Estado. Adelante, William. ¿Puedo hacerme en el estrado? ¿Se escucha? Sí. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Para mí es todo un honor y un placer realmente estar en esta importante casa de estudios presentando mis planteamientos acerca de esta novedosa disciplina en la cual, por virtud de una gran amistad que hemos hecho con Eric, con Laura y con el doctor Aristides Obando, hemos tenido la posibilidad de ir conociendo, además de la virtud de haber electo la maestría en Derecho Médico en la Universidad Externada de Colombia como una forma de profundizar aún más mis conocimientos acerca del derecho, concisamente en el derecho médico. Yo voy a hablar acerca de, mejor dicho, mi ponencia se denomina Reflexión acerca de la naturaleza de la protección jurídica a las generaciones futuras. ¿Por qué surge esta interrogante? En primera medida, porque de acuerdo a la ponencia que presentamos el año pasado en el Seminario Internacional en Bogotá, pues se llegó a la conclusión de que la Corte Constitucional colombiana y en sí todo el poder público colombiano está en mora de proteger a las futuras generaciones, especialmente aquellas que desciendan de pacientes que tienen enfermedades hereditarias como la hemofilia, como el von Willebrand, como la corea de Huntington, etcétera. Y a partir de ello, pues surgió una inquietud, una vertiente que es acerca de qué naturaleza jurídica tienen la protección a las generaciones futuras, si pueden ser considerados estos como derechos, si pueden ser considerados solamente como obligaciones jurídicas, temas que profundizaremos dentro de esta ponencia. El cambio climático, el desarrollo sin sostenibilidad ambiental, la exposición desmesurada del individuo a factores de riesgo, las barreras en el acceso a los avances científicos de salud, la falta de control de los patógenos, entre otros factores que cuestionan la disponibilidad futura de recursos naturales de un entorno natural sano, de la protección frente a enfermedades, tanto hereditarias como producto del ambiente o de cualquier otro tipo, y hasta la posibilidad de preservar un lugar en el cual habitar, han llevado al ser humano e incluso al derecho colombiano a buscar la protección jurídica de las generaciones futuras, suscitándose incertidumbre en la ciencia jurídica respecto de la naturaleza de esta protección y si ello implica necesariamente concebirlas como sujetos de derecho o titulares de personalidad jurídica. Este debate implica una conjunción de reflexiones bioéticas y biojurídicas de manera concomitante y no excluyente. Específicamente me referiré a lo más aproximado a las concepciones biojurídicas. Pese a la gran y concurrente utilización de la expresión derechos de las generaciones futuras, especialmente en materia medioambiental y de investigación biomédica, que incluye la genética, su consideración jurídica no resulta del todo clara, sino problemática, situación que se ha intentado resolver a partir de la utilización de distintas expresiones lingüísticas, tales como responsabilidad intergeneracional, futurología o ciencia de los efectos lejanos del deterioro ambiental, ética del género humano, equidad intergeneracional, justicia intergeneracional o protección jurídica de las generaciones futuras. Así las cosas, este importante tema se puede abordar desde un problema de investigación que formulo de la siguiente manera. A partir de la naturaleza de la protección jurídica de las generaciones futuras, ¿es viable la consagración de derechos a favor de estas o mejor de obligaciones jurídicas de las generaciones presentes para con las futuras? Para iniciar, es necesario determinar el concepto de generación humana y posteriormente el de generación futura. La generación humana se entiende como el conjunto de individuos de esta raza que viven en un momento determinado, las cuales pueden convivir con otros conjuntos de generaciones que son sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, etc. Y por generación humana futura se entiende aquel conjunto de seres humanos que aún no existen, pero que de conformidad con las probabilidades y desarrollo de la naturaleza seguramente existirán.
Ante el advenimiento de las nuevas tecnologías, de decisiones políticas y jurídicas que tendrán consecuencias para múltiples generaciones humanas, ha surgido el inconveniente de garantizar el mejor mundo y condiciones posibles para la humanidad que ha de vivir en los años y siglos subsiguientes. Por ello, la conciencia moral permite identificar que ante el abanico de posibilidades de la explotación de recursos naturales y de la aplicación y desarrollo de la genética, se debe actuar con respeto por el principio de responsabilidad, según lo entiende Hans Jonas, de acuerdo a lo que ya explicó en la conferencia precedente Laura Victoria Puentes. Por temas de tiempo, pues no me remitiré porque ya Laura profundizó en el tema. Sin embargo, pese a la buena teoría que circunda este tipo de cultura jurídica en pro del bienestar y de la sostenibilidad, hay amplios sectores representados especialmente por las potencias económicas que no materializan la intención de protección hacia generaciones venideras, sino que incluso se llegan a manifestar directamente contra ella. Tal situación ocurre cuando, pese a la existencia de evidencia científica, por ejemplo, sobre la realidad del cambio climático, y en ocasiones la falta de ella, por ejemplo, en algunas decisiones sobre manipulación genética, se fomenta un relativismo moral que no sirve para edificar ningún juicio de reproche y que a partir de nociones enteramente subjetivas bajo el himno de la autonomía legitiman cualquier tipo de comportamiento humano, así éste vaya en contra de la protección de la especie y el entorno ambiental. Valga decir que no considero que sea la autonomía apreciada en su integridad, sino la autonomía malinterpretada. Para corregir este relativismo, es necesario reconocer el pluralismo jurídico que rodea la cuestión, el cual, sin embargo, debe estar sometido a unos principios mínimos que permitan salir avante frente a los siguientes interrogantes. ¿Están obligadas las actuales generaciones a dejarles el mejor mundo posible a las futuras generaciones o solo un mundo en el que la vida pueda darse según la normalidad que corresponda al tiempo de la humanidad futura? ¿Es este un compromiso y una obligación de todo el género humano o solo de determinadas naciones? La protección jurídica de las generaciones futuras implica una obligación de medio o de resultado. Una decisión que se presentó como conveniente en su momento, pero que tuvo consecuencias negativas en el futuro, ¿acarrearía la responsabilidad de la gente? Si quienes tomaron la decisión atentatoria contra las generaciones futuras ya no existen cuando se manifiesten sus consecuencias, ¿quién debe responder por la reparación de perjuicios? ¿Cuál debe ser el contenido de la protección jurídica a las generaciones futuras para que no inhiba el desarrollo actual de la ciencia y de la humanidad, especialmente en los países en vía de desarrollo, los cuales prácticamente que son sujetos al respeto por las normas medioambientales y no así las potencias mundiales? ¿Cómo se puede observar? Estos interrogantes emergen dificultades por determinar lo que hasta el presente momento es indeterminado, tal y como lo es la composición, necesidades, intereses, prioridades alimenticias, culturales, educacionales, ambientales, genéticas, etcétera, de las generaciones futuras, las cuales no se limitan a los hijos, nietos y bisnietos, sino al género humano que está por venir hasta que la naturaleza disponga la extinción de la especie, pues científicamente hay cierto consenso en que el género humano seguramente algún día tendrá fin. Justamente esta indeterminación sustenta para autores como Wilfred Beckerman que las generaciones futuras no pueden ser titulares de derechos. Dicho en otras palabras, una aplicación de la noción tradicional de derechos subjetivos impide adjudicarlos a las generaciones futuras, puesto que como éstas aún no existen, aún no adquieren el atributo de la personalidad jurídica, el cual, en el caso colombiano, es de raigambre o está ligado íntimamente al atributo de la persona o de la personalidad jurídica en el artículo 14 de la Constitución, que establece toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. A esta apreciación contestan Ferrer Ortega y Ferrer Ortega, acudiendo a la jurista Edith Brown Weiss, quien argumenta que puede existir obligaciones sin que exista el titular del derecho, ya que las generaciones futuras no son personas determinadas. Dicha postura nos coloca en una vía de comprensión de los derechos de generaciones futuras, que no puede apoyarse en una concepción civilista de los derechos. En efecto, estaríamos hablando de derechos que no pertenecen a los individuos, puesto que son derechos intergeneracionales. Sin embargo, dentro de la sinceridad que rodea un acto académico como el presente, considero que por la realidad de las circunstancias resulta confuso otorgar el nomen iuris de derecho subjetivo a aquellas garantías que existen para las generaciones futuras y que aquella expresión de derechos intergeneracionales en la práctica se entiende mejor como obligaciones jurídicas
de las generaciones presentes para con las generaciones futuras, dentro de las cuales recaen los imperativos jurídicos de protección al medio ambiente, a la cultura, a la educación, a la información, al genoma humano, etcétera, los cuales pueden ser demandados y exigidos por parte de los mismos seres humanos que conforman las generaciones presentes, a través de medios punitivos o de policía administrativa, pero no por parte de las generaciones futuras, puesto que la gran mayoría de estas, cuando existan, ya no tendrán a la persona agresora presente para hacerle responsable por sus conductas antijurídicas. Y se me podría oponer el hecho de que normativamente el derecho ha establecido derechos subjetivos para situaciones intangibles, tales como las sociedades, los patrimonios autónomos, las universalidades jurídicas, dubitativamente las fiducias, pero no considero que ello sea conducente debido a que estas ficciones jurídicas son actuales, en cambio las generaciones futuras no. Resalto que estos derechos de las generaciones futuras se encuentran relacionados con el medio ambiente, con la cultura, con la educación, con la diversidad, con el genoma humano. O sea, se refieren a las obligaciones de los seres humanos hoy vivientes para con cada uno de estos aspectos humanos y naturales. Sin embargo, es mucho más resistente la doctrina en establecer derechos para cada uno de ellos. Es decir, con excepción en el subcontinente de Ecuador y de Bolivia, en la gran mayoría de países americanos existe el derecho del medio ambiente, de la cultura, de la educación y de la genética, pero como concepto de conocimiento objetivo y no como derecho subjetivo. Esta íntima relación de los derechos de las generaciones futuras con el medio ambiente es explícita en la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Declaración de Estocolmo de 1972, que sesionó del 5 al 16 de junio de ese año, en la cual se convino que la defensa y el mejoramiento del medio humano, y resalto, medio humano, para las generaciones presentes y futuras, se ha convertido en una meta imperiosa para la humanidad. De igual manera, en el principio primero enuncia, abro comillas, que el hombre tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio, resalto la palabra el medio, para las generaciones presentes y futuras. Ahora bien, resulta oportuno acotar la existencia de 3 instrumentos internacionales que llaman la atención sobre el tema de la existencia de derechos para las generaciones futuras. Estos son la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras, adoptada por los participantes en la reunión de expertos de la UNESCO, equipo costeado, organizada por el Instituto Tricontinental de la Democracia Parlamentaria y de los Derechos Humanos de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, España, del 26 de febrero de 1994. B. Declaración sobre las responsabilidades de las generaciones actuales del 12 de noviembre de 1997, adoptada en el seno de la UNESCO. C. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 2005. Todas estas declaraciones son un excelente compendio de intenciones de la UNESCO y por ende de la ONU para la protección de las generaciones futuras. Sin embargo, al momento de radicarse como derechos, resulta siendo derechos sobre el papel, es decir, derechos no actuados, y peor aún, sin garantía jurisdiccional específica, lo cual evidencia la dificultad pragmática de la instauración de este tipo de prerrogativas jurídicas. En otras palabras, las obligaciones de las generaciones futuras establecidas en estas declaraciones han resultado bastante difíciles de aplicar en la vida social y política del ser humano. Por ejemplo, la obligación referente a, primero, la libertad de elección, que dice lo siguiente: las generaciones futuras pueden elegir libremente su sistema político, económico y social y preservar su identidad cultural y religiosa. Está en el artículo 2 de la Declaración del 97 y consagrada también dentro del artículo 2 de la Declaración del 94. Este artículo 2 ha resultado desconocido sistemáticamente, en especial dentro de los cambios de régimen y de sistemas políticos desde su expedición hasta el presente, sin que por ellos haya derivado responsabilidad jurídica, o no dentro de lo que se ha logrado rastrear en la presente ponencia. Igual situación ocurre con el segundo aspecto, que es el artículo 4 de la Declaración de 1997, que consagra la preservación de la vida en la Tierra e indica que las generaciones actuales tienen la responsabilidad de legar a las generaciones futuras un planeta en que el futuro no esté irreversiblemente dañado por la actividad del ser humano. Al recibir la Tierra en herencia temporal, cada generación debe procurar atender a que no se comprometa la vida con modificaciones nocivas a los ecosistemas y a que el progreso científico y técnico en todos los ámbitos no cause perjuicios a la vida en la Tierra. Principio que, de acuerdo a lo que entiendo, no ha sido sino una mera enunciación, tal y como lo evidencian distintos y múltiples comportamientos que ni siquiera han sido investigados por organismos internacionales, tales como la contaminación, la extinción de fuentes hídricas a causa de la minería ilegal en Colombia,
mismas causas o misma minería ilegal que ha contaminado los afluentes hídricos del departamento del Cauca y del país con mercurio por parte de la minería ilegal, que no solamente llevan a cabo las BACRIM, sino también las FARC, el ELN, los paramilitares, y que de cierta u otra manera terminaron sin ningún tipo de responsabilidad jurídica a partir del acuerdo que firmó el gobierno con las FARC, puesto que las FARC no van a restituir a su cauce normal los ríos que destruyeron a partir de la minería ilegal. Por eso, pues también como colombiano, ahorita que la doctora habló acerca del tema de los dogmatismos, en lo del plebiscito en Colombia hubo dogmatismos tanto del sí como del no, y hubo mentiras tanto del sí como del no. Sin embargo, son asuntos políticos en los cuales no voy a profundizar porque podemos centrarnos en otra discusión completamente diferente. En el caso de la destrucción de los afluentes hídricos en Colombia, de esa destrucción tiene conocimiento el Estado, pero se le ha tornado en incontrolable. Lo mismo ocurre con las licencias de explotación y deforestación masiva en el Amazonas o las conductas de los países desarrollados que son directamente atentatorias en contra del medio ambiente y que profundizan la crisis del cambio climático. Todas estas conductas además son vulneratorias del artículo 5 de la Declaración del 97, en la cual se encuentra reforzado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que habla acerca de la obligación de los estados de proteger el sistema climático y además pues las determinadas diversidades biológicas. Digámoslo entonces para concluir esta primera parte, que yo considero que no es viable hablar de derechos de las generaciones futuras. Concretamente, eso es lo que planteo. Sin embargo, considero, de acuerdo a la doctrina del bioderecho planteada por Eric Valdés, que sí es posible hablar de derechos anticipados para la persona futura, especialmente cuando se ha manifestado un daño inexorable a partir de la manipulación genética. Caso mismo de las mujeres mudas que él planteaba ayer, que intentaron desmejorar, o que mejor dicho, desmejoraron a un paciente, desmejoraron a su hijo, volviéndolo sordo, y que de todos modos pues lo hicieron bajo las banderas falsas de la autonomía, sin embargo dañaron a su hijo. Este tema, digamos, lo que nos representa a nosotros un daño inexorable, el cual sí permite, respecto a una persona en particular que es futura, que es ese niño al cual modificaron genéticamente, anticiparle sus respectivos derechos. Pero es distinto, insisto, respeto por los derechos de la persona futura, en estos casos de daño inexorable, al respeto por los derechos de las generaciones futuras, los cuales me parecen sumamente indeterminados. Me toca adelantarme un poquito. De acuerdo a lo que sostiene Eric Valdés, la protección jurídica a la persona futura puede manifestarse en favor de aquel que ya existe, pero a quien en su pasado embrionario se le causó un daño inexorable, o aquel que ya se le hizo todo lo posible para que tuviera aquel detrimento conocido como daño. Las siguientes son las palabras del científico del derecho de Georgetown, abro comillas. Por lo tanto, el nuevo sujeto de derechos que llamo persona futura se entiende desde dos dimensiones consustanciales entre sí. Primero, el individuo humano efectivamente nacido, dañado en su pasado embrionario, poseedor de la información genética incapacitante que ha adquirido los atributos de la personalidad y goza de plenos derechos subjetivos individuales. Y segundo, el individuo no nacido pero cuya existencia como persona efectivamente desmejorada en el futuro puede predecirse con certeza científica en el presente y en virtud de un evento dañoso actual que guarda ingénito nexo causal con su consecuencia potencial. Entonces el profesor Eric Valdés habla acerca de la inevitabilidad del daño como presupuesto indispensable para garantizar o para concebir ese derecho para la persona futura, pero respecto de la cual ya se tiene una certidumbre en el daño inexorable que se le ha causado. Para concluir, llego a las dos situaciones siguientes. Primero, en procura del mismo respeto del pluralismo jurídico existente entre todos los estados y comunidades humanas, es posible aplicar protección jurídica con forma de derechos a las personas futuras cuando sobre ellas haya recaído un daño inexorable. Segundo, debido a la dificultad de aplicar la protección jurídica de las generaciones futuras, el título tradicional de derechos subjetivos, es imperioso redefinir ese concepto de la ciencia jurídica, el cual, según alcance que yo logro determinar, se debería entender como una obligación jurídica de las generaciones presentes para con las futuras, sin que para estas últimas se implique el ejercicio del derecho de acción, toda vez que estará en cabeza del Estado o de cualquier persona de derecho público, por ejemplo, los organismos internacionales, al cual se adjudique la labor de velar por la protección jurídica de las generaciones futuras.
Y tercero, las generaciones presentes tienen obligaciones jurídicas con el medio ambiente y con las generaciones futuras, sin que ellas se constituyan como derechos subjetivos. Su omisión daría lugar a la responsabilidad jurídica punitiva, fiscal o administrativa con el gobierno o a favor del Estado, pero resulta bastante difícil encontrar una responsabilidad extracontractual de indemnización de perjuicios, en especial para aquellos asuntos en los que el agente dañoso ya ha fenecido. Y un dato final. La norma, la ley que crea en Colombia el Ministerio del Medio Ambiente, dice que se crea para proteger los derechos de las generaciones futuras al acceso al medio ambiente. Sin embargo, es un derecho meramente enunciativo, sin muelas, y por eso no protege a los habitantes ni de la minería ilegal, ni tampoco de determinados cultivos que utilizan insumos químicos que afectarán sin lugar a dudas a todo el medio ambiente y a las generaciones futuras. Muchas gracias. Bueno, ahora doy paso a nuestro siguiente ponente, Carlos Mario García Ramírez. Es doctorando en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, filósofo de la Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia, abogado de la Universidad de Medellín, Colombia, especialista en estudios políticos de la Universidad de EAFIT, Colombia. Tiene estudios de maestría en Historia, Universidad Nacional de Colombia, y es investigador inscrito en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia y director de Docencia y Desarrollo Curricular de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, Colombia. Adelante. Buenas tardes para todos. Entiendo las desventajas, en buen sentido, de la hora anticipada del almuerzo. Espero no ser muy tedioso en esta presentación de unas reflexiones que he venido haciendo alrededor de un tema que puede parecer muy socorrido, pero que se le ha escabullido un poco las, digamos, asunciones teóricas en mi concepto. El tema de la salud es un tema que, si bien lo hablamos cotidianamente, no tiene en el origen mismo de su problematización la connotación que debería tener. Entonces, lo que voy a tratar de plantear en estos 20 minutos, espero ceñirme cumplidamente al tiempo, es esa. Voy a plantear tres momentos muy rápidamente. El concepto de salud, para mí, y en eso recurro a dos filósofos que soportan esta disertación, que son Manuel Kant y Georges Canguilhem, no es un concepto científico. La salud no es un concepto científico. Que la biomedicina lo convierte en científico y lo problematiza y lo usurpa es otra cosa, pero no es un concepto científico. La segunda son las metáforas alrededor de los conceptos de salud y su contrario, la enfermedad, que a su vez sirven de soporte para el tercer momento, y es la relación que existe entre el derecho a la salud y el derecho a la asistencia. Como les decía, la salud no es un concepto científico, es un concepto vulgar en el sentido digamos, latino de la palabra, de vulgo, de pueblo, de lo cotidiano, de cercanía, de ser experiencial para cada uno de los seres humanos. Kant, en la crítica del juicio, plantea algo que en su época sirvió de base para comenzar la problematización filosófica de la salud. Uno puede sentirse sano, dice Kant, es decir, juzgar según su sensación de bienestar vital, pero jamás puede saber que está sano. La ausencia de la sensación de estar enfermo no permite al hombre expresar que está sano de otro modo que diciendo estar bien en apariencia. Con esta aparente y sencilla expresión kantiana se abre un problema en la historia del pensamiento occidental, y es cómo hacer ver que la salud no es un asunto ajeno a nosotros, es un asunto que hace absoluta relación con nosotros. Canguilhem, filósofo de la ciencia y el que introdujo a Michel Foucault en todos los caminos de la problematización de las prácticas médicas, aunque tenían discrepancias en algunas cosas, pero en unas eran afines, plantea lo siguiente:
Hagamos más drástico el enunciado kantiano, dice el filósofo francés. No hay ciencia de la salud. Admitamos esto por el momento. Salud no es un concepto científico, es un concepto vulgar, lo que no quiere decir trivial, sino simplemente común, al alcance de todos. Porque una de las deformaciones que se pueden dar de lo vulgar es creer que es trivial y no es así. Pese o a pesar de esa aparente simpleza que comporta esta expresión, el escrito kantiano plantea para la posteridad dos consecuencias que son fundamentales en el tema de la problematización de la salud como un asunto cotidiano y como un asunto filosófico, todavía no científico. Primero, la sitúa al margen de cualquier campo del saber. No la esquematiza en la ciencia, no la esquematiza en la biomedicina, sino que es al alcance de todas las personas. En ese orden de ideas está por fuera de cualquier campo del saber. Y lo segundo es que al mismo tiempo la sitúa en el campo de la experiencia cotidiana. No la encuadra en ningún campo del saber y a la vez la encuadra en el campo de la experiencia cotidiana. Eso tiene esa virtud kantiana de plantear de manera aparentemente muy sencilla un tema tan complejo. Si bien la salud es un concepto vulgar, es decir, al alcance de todos, no es menos cierto que es un concepto que requiere ser tratado, asumido, construido, abordado científicamente. Y esa ciencia o ese saber que lo aborda y lo problematiza es la medicina, o en lenguaje, digamos, de lo que hemos escuchado a lo largo de este día y medio de trabajo exitoso en este tercer seminario internacional de bioderecho en el campo de la biomedicina. Entonces, es moldeado, privilegiado científicamente por ella y calculado y administrado por el sistema financiero que soporta los sistemas de salud. Vamos a el segundo momento. El primero, como les planteaba, era dejar claro que la salud no es un concepto científico, sino vulgar, al alcance de todos, que a pesar de eso requiere ser abordado científicamente, que son dos cosas completamente distintas. Y la segunda parte o el segundo momento es la construcción metafórica del concepto de enfermedad como el contrario a la salud. La metáfora mayoritaria en la biomedicina occidental es que la enfermedad es el desgaste de la salud, es lo contrario, es el declive de la salud, es la parte negativa de el ser humano, la parte negativa de la salud, de ahí que sea tan costosa. Decir que una cosa es o que es como algo que no es una operación mental tan vieja como la filosofía y la poesía. El caldo de cultivo de la mayor parte del entendimiento, inclusive el entendimiento científico y la expresividad. Desde luego, no es posible pensar sin metáforas, pero eso no significa que no existan metáforas de las que es mejor abstenerse o tratar de apartarse. Eso es pensado por esta escritora y activista norteamericana Susan Sontag en su texto clásico La enfermedad y sus metáforas, que tuvo una segunda parte en el SIDA y sus metáforas, un clásico, y que plantea en ese trabajo de investigación lo siguiente. Mi tema no es la enfermedad física en sí, sino el uso que de ella se hace como figura metafórica. Lo que quiero demostrar es que la enfermedad no es una metáfora y que el modo más auténtico de encarar la enfermedad y el modo más sano de estar enfermo es el que menos se presta y mejor resiste al pensamiento metafórico. Sin embargo, es casi imposible residir en el reino de los enfermos sin dejarse influenciar por las siniestras metáforas con que han plantado su paisaje. Ella toma partido directo y dirige como todo su arsenal crítico a la metáfora belicista respecto de la enfermedad.
cuando se plantea el sistema inmunológico, el sistema de defensa, que hay que combatir a las enfermedades, que hay que combatir los gérmenes, que hay que combatir esto, que hay que combatir aquello, que hay que erradicar, que hay que fulminar, que hay que bombardear, ella dice que digamos, el ataque o la atención a la enfermedad está plagada de un lenguaje belicista, metafórico, que deforma y en últimas irrespeta la condición de estar enfermo como una condición natural del ser humano, porque no somos más humanos porque no nos enfermemos. Dice Canguien, somos humanos precisamente porque nos enfermamos. Hay una obra clásica que hace una sustentación de todo esto que he querido plantear, y es una obra teatral que fue presentada por primera vez en los años 20 en París, Knox o el doctor Knox. Él es un médico joven, recién graduado, que llega a un pueblito francés llamado Saint-Maurice, en donde él va a reemplazar a un viejo médico tradicional, viejo en edad y viejo en concepciones de la medicina, que ejercía la medicina en el pueblo, pero ese pueblo tenía una condición especial: nadie se enfermaba, nadie tenía ninguna enfermedad, todo el mundo era sano. Y cuando él llega al pueblo y dice, ¿qué es esto? ¿Yo cómo voy a sobrevivir si yo acabo de venir de doctorarme con una tesis precisamente contraria a esto? Yo tengo que generar la necesidad de la enfermedad para que asistan a mi consultorio, para yo poderlos recetar, medicalizarlos y por ende sobrevivir. El doctor Knox, como les planteo, cuando llega a este pueblo, dice, su tesis, que fue laureada para ser doctor, médico, se titulaba El hipotético estado de salud, y el objetivo que le planteó a la tesis suya era refutar que las personas tan saludables son los enfermos ocultos. Y su intención al llegar al pueblo es instruir a esta pobre gente de los peligros que a cada segundo asedian su organismo. Y la consigna es: la era médica ha llegado. Esta obra, si bien antecede en el tiempo a la, fundación de la Organización Mundial de la Salud, tiene ciertas connotaciones de similitud, sin caer en anacronismos, obviamente, pero sin tampoco ni el referente ni yo creemos que es que hayan leído, los que redactaron la Constitución de la OMC, se hayan inspirado en esta obra para plantearlo, pero hay similitudes en la concepción de que la medicina es la que resuelve el estado de enfermedad, es el estado de bienestar conseguido por la medicina, tal y cual lo planteaba este médico en este pueblo francés. Con ese cambio de perspectiva, cambia la perspectiva. En poco tiempo todos comienzan a demandar atención, se enferman, se sienten enfermos. Ayer no se sentían enfermos, entonces no demandaban atención. Ya cuando el médico profesa su intención, les hace sentir enfermos, lo van a visitar, lo van a consultar y por ende empiezan a sentirse enfermos. Más allá de las críticas de distinto cuño, y hay que reconocer lo que pueda tener la definición clásica de la OMC, que incluso en la década de los 80 hubo una petición por parte del Vaticano y de los estados musulmanes que pertenecen a la OMC para que se incluyera un componente adicional a la definición que ya de por sí es complicada y bastante, compleja, de salud, aplicarle o anexarle el concepto espiritual. O sea, la Iglesia Católica y algunos estados musulmanes querían incluirle en la definición de la OMC de la salud el aspecto espiritual, o sea, que también estamos enfermos cuando tenemos una dolencia espiritual. Eso fue absolutamente abatido en la Asamblea, no pasó, tuvo apenas 24 votos a favor, unos cuantos en contra y más de 100 abstenciones. Por último, ya para ir redondeando, la idea que quiero plantear es el principio, la salud es es un concepto metafórico, es un concepto que se ha construido artificialmente, es un concepto que ha servido de soporte para disfrazar muchas cosas. La salud es un asunto humano, un asunto
popular, un asunto cercano, que ha sido de alguna manera alejado, usurpado por la biomedicina, ha sido manipulado por la biomedicina. Y por último voy a plantear que en ese antecedente, ese concepto construido de salud por la biomedicina ha sido, digamos, el soporte, o es el soporte de lo que conocemos hoy en la mayoría de nuestras constituciones como el derecho a la salud y su coetáneo, el derecho a la asistencia. ¿En qué se basa o en qué se fundamenta el éxito de la medicina para dominar individual y colectivamente el cuerpo, la vida? ¿Cuál es el soporte de la biomedicina para dominar la vida, para intervenir la vida, o en términos Foucaultianos, para gestionar la vida? Eso es un proceso que viene, según los estudios Foucaultianos, de siglo XVIII-XIX, cuando la biopolítica y las estrategias biopolíticas comienzan a invertir ese principio jurídico mayoritario en la historia, que tuvo su momento de cúspide en el sentido del principio de hacer vivir o dejar morir, y hacer morir o dejar vivir, que es prototipo como el lenguaje hobbesiano. Cuando ya la biopolítica emerge, ya no interesa matar, sino que interesa hacer vivir y excepcionalmente dejar morir. Ya la biopolítica interviene en la vida, la gestiona, porque la nueva connotación occidental, la sociedad occidental, su configuración económica, política, no le es rentable asesinar, quitar la vida, sino potenciarla, gestionarla, hacerla viable, hacerla efectiva, hacerla rentable. Se podía responder porque ha vencido como un modelo casi universal, el modelo biomédico, ha mejorado la salud individual y colectiva, eso es indudable, nadie lo puede negar, aunque no pocos le critiquen esta autoproclama sabiendo que hay otros factores para ese reclamado éxito. En otras palabras, la posibilidad de generar mejor bienestar no ha sido exclusivo de la biomedicina, sino que también hay que tener en cuenta otros factores adicionales de los cuales la biomedicina se ha, digamos, usurpado el protagonismo, sabiéndose que no es la exclusiva dueña de ese progreso. Eso generó una doble aspiración, o sea, el ver que hay un bienestar individual y un bienestar colectivo genera una doble aspiración. Primero, un principio moral, un principio que reclama la salud como un valor en sí del ser humano, un valor intrínseco del ser humano, que se puede buscar y alcanzar gracias a que podemos mejorar, a que podemos evolucionar, a que podemos servirnos de los progresos para poder ser mejores de lo que podremos ser. Y dos, ese principio no está subordinado a intereses de ninguna otra índole, a utilidades económicas o ideas religiosas o promesas salvíficas, no está supeditado en la condición de lo que planteo desde el principio, como algo inherente al ser humano, pero otra es la realidad cuando lo usurpa la biomedicina y cambia y lo coloca como un concepto científico que debe ser explotable y rentable. El segundo momento es una esperanza visibilizada, concretada o, si se quiere, positivizada en un objetivo jurídico y político que se concreta en el derecho a la salud, que está, como vuelvo a repetir, prácticamente consagrado en prácticamente todas las constituciones democráticas del mundo. Derecho a la salud en conexidad con la vida, eso genera un problema, y es si son independientes, si son complementarios, si son uno digamos, direccionado por el otro. En el caso de Colombia, por ejemplo, el derecho a la salud hasta el año 2008 fue un derecho civil y colectivo, y a partir de una sentencia de la Corte Constitucional en el año 2008, esa sentencia le da a la entidad autónoma de ser derecho fundamental, porque no era considerado un derecho fundamental. Para poder invocar mediante amparo, como llaman acá, o tutela, como lo llamamos en Colombia, el derecho a la salud, había que invocar en la demanda de tutela que estaba en factor o en conexidad con la vida, porque si no, no prosperaba la petición ante los tribunales.
Con esto se crea, ya termino, para dar pie, para dar cumplimiento al tiempo, con esto se crea otro problema que el bioderecho debe abordar y que en el planteamiento que yo hago, esa es como la intención. Lo que pasa es que por el espacio de tiempo no me permito explayarme un poco y ahondar en esta problemática. Queda planteada el problema, y es que en la práctica, con esta distinción, se ha creado otro problema biojurídico, jurídico, bioético, y es la disyuntiva, la discrepancia, la dicotomía entre el derecho a la salud y el derecho a la asistencia cuando se está enfermo. ¿Qué hacer entonces? El bioderecho, o los que estamos acá, incluso ayer lo mencionaba Franklin, nuestro compañero, en una de las mesas temáticas, somos pocos porque este tema o no interesa, y es parte de lo que nosotros queremos hacer en esta red, es poder problematizarlo y generar mucha más dinámica en nuestros países sobre temas que son acuciantes para la sociedad, como estos, la relación entre biomedicina, derecho, bioética. Entonces, ¿qué hacer? Ese es el espacio para que desde el bioderecho, como alternativa interdisciplinaria para el tratamiento jurídico de problemas originados por la práctica biomédica, contribuya a desmetaforizar la vida, la salud, la enfermedad y también la muerte. Que un bioderecho crítico, alternativo y propositivo contribuya a que la salud vulgar y cotidiana vuelva a ser cercana a cada ser humano, que contribuya en definitiva a recuperar el espacio humano de la vida y de la muerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Damos un pequeño espacio a preguntas, si me las hacen llegar, si han recogido algunas. ¿No hay preguntas del público? Yo tengo sí una pregunta para ti, Carlos, y también para ti, William. Breve. Ustedes responden muy brevemente. La parto contigo, Carlos. Que hoy en día quizás estamos ante un nuevo escenario de lo que serían las metáforas de la salud, como tú planteas, cuando tenemos una medicina de precisión o medicina genética que nos está planteando la metáfora del paciente sano. Es decir, de aquel que aún no es enfermo y lo será, o puede serlo, o quizás evito que sea un enfermo. Todo esto, de alguna manera, llega a complejizar bastante el planteamiento, digamos. Entonces, ¿qué opinión tú tienes de eso? A ver, es muy interesante, doctor Alberto, la pregunta. Es cierto, cuando aludía yo al principio a Kant, y de alguna manera él situaba o se desprendía de esa postura kantiana, una de alejar de la discusión científica el tema de la salud y luego ponerla en la órbita del ser humano individual. Obviamente es cierto. Esa es, digamos, la postura kantiana, genuina, original, de ver que la salud es un tema eminentemente humano, cercano, que debería estar al alcance de todos, porque más allá de que cualquier persona pueda elaborar, digamos, muy filosóficamente o de una manera teóricamente su concepto de salud, yo creo que una persona, por humilde que sea o por ilustrada que sea, tiene en sí la sensación de sentirse bien o de sentirse mal, y eso ya hace válido ese postulado kantiano. Pero vamos al otro lado, que es donde cabe su inquietud. Es cierto que ese tema de la salud, ese tema de las metáforas construidas alrededor de las enfermedades y su contrario la salud, o si se ve la salud, su contrario la enfermedad, obviamente tienen unos meridianos que están marcados por otros intereses políticos, económicos, científicos, que no son neutrales, no pueden ser neutrales. A la larga y vieja discusión de si la ciencia es neutral en sus resultados o en sus intenciones, que no es el momento de plantear acá, pero que en el caso de la genética, en el caso de lo que usted plantea, que ni siquiera
se está enfermo, yo creo que también podría verse de las metáforas de la salud perfecta que se plantea en este momento en el mundo. Hay muchos teóricos que están debatiendo esa tesis de la salud perfecta, de la posibilidad de la inmortalidad, no en el sentido de no morirse, sino en el sentido de que la información genética se pueda mantener incólume a través de las generaciones y que de alguna manera uno se hace inmortal a través de las generaciones. Esa es otra metáfora porque hace alusión a un deseo humano de estar sano, de estar aliviado, de no enfermarse. Incluso en los viajes de Gulliver se plantea eso, cuando llega a un lugar en donde hay unos niños que están determinados y que no se mueren, que siempre están sanos, pero que llega un momento en el que cuando ya se hace como una especie de estancamiento de su desarrollo, empiezan a deteriorarse, empiezan a enfermarse, empiezan a sentirse decrépitos, pero con la diferencia de que los demás se mueren y ellos no. Entonces yo creo que también es otra metáfora planteada desde ahí, incluso desde la salud perfecta, de la posibilidad de erradicar la mera enfermedad. Entonces, si bien es complejo, si bien es difícil de abordarlo, porque tiene muchas variables y muchos dilemas de todo tipo, jurídico, bioético, biojurídico, pero yo creo que las metáforas se siguen utilizando y nosotros seguimos siendo presas de las metáforas. ¿Funciona esto? Sí. Si tomamos en consideración que las Naciones Unidas y el derecho internacional hizo un giro en cómo juridificar las responsabilidades o los derechos con las generaciones futuras, porque en la primera instancia habló de los derechos de las generaciones futuras y después cambió la terminología y utilizó el concepto de responsabilidad. Mi pregunta va en la dirección de cómo el bioderecho podría aportar a una juridificación del concepto de responsabilidad y superar un poquito la estructura tan filosófica con la cual está cargado. Bueno, yo tengo una precisión acerca también de la respuesta del doctor. En el Cauca nosotros tenemos 72 resguardos indígenas en el departamento del Cauca, una zona indígena. Y entonces allá maximizamos también el concepto antropológico de salud, tanto que el doctor Poncho Ruiz, que es el director del Departamento de Medicina Interna de la Universidad del Cauca, dice que no hay enfermedades sino enfermos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Distintos médicos tradicionales que tiene cada uno de estos resguardos que no aplican la medicina occidental, sino que aplican la medicina tradicional, dentro de la cual, por ejemplo, se encuentran los conjuros contra la brujería. Entonces resulta que hay un niño que tiene leucemia o que tiene cualquier otra patología, entonces pues sus padres son indígenas y creen en los médicos tradicionales. Y cuando no han surtido efectos, pues estos tratamientos tradicionales, como la contra, que ellos le llaman, que es la contrabrujería, pues entonces ya lo llevan a la institución hospitalaria de medicina occidental cuando ya desafortunadamente la enfermedad está muy avanzada. Entonces en ese caso sí cabría, por ejemplo, responsabilidad extracontractual o contractual, pues es un asunto sumamente diverso y especialmente se plantea quién podría ser perito acerca de si ese médico tradicional actuó mal o actuó bien. Entonces es una situación sumamente compleja respecto del concepto de salud. Por otra parte, a mí me gusta mucho la teoría de Hans Jonas respecto del principio de responsabilidad y me parece que es sumamente plausible y aplicable para efectos de la juridificación de todos estos temas de protección a las generaciones futuras. Yo creo que lo que se tiene que dotar es a los estados de mayores dientes, de mayores fuerzas coactivas y coercitivas para poder hacer respetar estos derechos colectivos que se han calificado como colectivos en medio ambiente, y también respecto, pues ahorita sería el derecho también al genoma. Porque si no cuentan con las herramientas suficientes, pues no se van a poder hacer nunca efectivos, especialmente por lo que yo ahorita manifestaba, y es que si no hay, o sea, cuando se manifieste la consecuencia, por ejemplo, la falta de agua se manifestará dentro de 100 años, pues en aquel entonces todos aquellos que acabaron con los afluentes hídricos ya no existirán. Entonces, ¿quién será responsable? Y más aún en un país de una topografía tan accidentada como lo es Colombia, en donde el Estado no ha llegado a la totalidad del territorio nacional. Hay puntos del Estado colombiano donde nunca ha llegado el Estado. Jamás ha llegado el Estado, de ahí mismo proliferaron tantos grupos al margen de la ley, porque estos grupos al margen de la ley fueron a ocupar un poder que estaba vacío, que no había Estado.
Y en esos mismos lugares es donde se acabó con la biodiversidad, donde se acabó con el medio ambiente, donde incluso se practicaron cirugías a las que estaban subordinadas a los comandantes guerrilleros para que no se pudieran reproducir y contra su voluntad. ¿Y quién va a pagar por eso? ¿Quién va a responder por eso? No hay fuerza coactiva en ese caso en el Estado en Colombia. Sin fuerza coactiva no hay forma de materializar en mi criterio la protección jurídica para las generaciones futuras. Gracias. Yo creo que con tu respuesta se da también respuesta a la última pregunta que se nos hizo llegar. No sé la persona si se encuentra satisfecha o no, que la hizo llegar. Yo creo que sí. ¿Cuál era la pregunta? Era sobre cómo poder materializar un poco más las obligaciones con las generaciones futuras, digamos. Sí, o sea, y amplío una cuestión ahí, es que también fue lo que yo ahorita manifesté, es que los únicos que pueden garantizar el respeto por esa protección jurídica a las generaciones futuras son las mismas generaciones actuales. Eso coincide con la tesis citado, de Hans Jonas. Pero sin duda que hay un trabajo todavía del bioderecho de juridificar este concepto. Bueno, ¿sí? Esa es la importancia de probablemente extender la responsabilidad objetiva del Estado hacia el futuro. Porque el Estado sí va a estar, aunque no estén las personas presentes. Ahí lo puede responsabilizar. Sí, ahí... Por eso se pueden considerar derechos anticipados para generaciones futuras. Pues digamos lo que yo considero, doctor Eric, considero que es sumamente indeterminado eso, y yo estuve pensando en toda esta situación y lo que me llevó a desvirtuarla fue también el criterio de imputación. O sea que existieran unas normas jurídicas que hicieran adjudicable esa responsabilidad al Estado. Por ejemplo, en el caso de los grupos al margen de la ley, si se firmó este acuerdo, por ejemplo, con la guerrilla de las FARC, es porque el Estado no fue lo suficientemente fuerte para derrotarlos. Y ante una fuerza armada tan grande como la de la guerrilla de las FARC, que tenía muchas armas y unas estrategias pues, que en 50 años no lo lograron derrotar, aplicaríamos entonces la teoría misma del Consejo de Estado, por ejemplo, para los actos terroristas, que el Estado respondiendo por cada uno de los actos terroristas. Pero ¿cómo determinamos el daño y la reparación para las generaciones futuras, por ejemplo, con la desaparición de los ríos en la costa pacífica caucana, que desaparecieron completamente porque acabaron los cauces? O sea, levantaron todos los cauces, el agua se acabó, ¿todo para qué? Para sacar oro. Entonces, ¿cuál sería el daño ahí? ¿Cómo lo cuantificaríamos? ¿Sería responsable el Estado por ello? ¿O aplicarían en ese caso un eximente de responsabilidad por ausencia del nexo causal? ¿O tendríamos nosotros un criterio de imputación? O sea, me parece que es sumamente complicado, más aún con la tesis ahora del Consejo de Estado con el acto terrorista del Club El Nogal cometido por las FARC, que determinó que no siempre el Estado responde ni siquiera por los actos terroristas, que acaban con vidas que son derechos subjetivos y recaen sobre una persona determinada, actual, y ahora mucho más aún entonces sería complejo para poner a responder al Estado por esos daños que se causarán a un número indeterminado de personas en el futuro. ¿Qué es lo que debería hacer el Estado? Tratar de volver a edificar el medio ambiente donde fue destruido, pero hay asuntos en los que ya es sumamente o sea, no se puede hacer marcha atrás en ese tipo de conductas. Eso es lo que me preocupa. Bueno, muchas gracias, William. Damos cierre a esta sesión de la mañana concediendo las constancias de participación. Se otorga la constancia a William Ordóñez por su conferencia de reflexión sobre la naturaleza de la protección jurídica a las futuras generaciones en el marco del tercer Seminario Internacional de Bioderecho y Derechos Humanos. Un aplauso, por favor. Aprovecho también de otorgarle el certificado de membresía. Mediante el presente documento se certifica que en el marco del tercer Seminario Internacional de Bioderecho, el profesor William Ordóñez Bastidas ha ingresado a la Red Internacional de Bioderecho en calidad de miembro del número, dictando la ponencia ya citada. Así que un aplauso por esta nueva incorporación. Quédese con la carpetita. Bueno, y ahora damos también constancia a la ponencia del profesor Carlos Mario García por su conferencia La construcción metafórica del concepto de salud. Y también daremos el certificado de membresía
al profesor Carlos Mario García Ramírez, que ha ingresado a la Red Internacional de Bioderecho en calidad de miembro del número.